La verdad, nunca había sido creyente de lo paranormal, pero hasta hace 6 meses eso cambió. Y quiero contar la experiencia que me hizo cambiar de parecer. Verán, yo tengo un trabajo de oficina normal. Soy capturista. A eso me dedico. Llevo la base de datos para la empresa donde trabajo. La oficina queda bastante lejos de mi casa, unas 2 horas y media. Tengo que tomar 2 camiones para llegar, por lo cual a la primera oportunidad que tuve me compré un coche. Era pequeño, no era lujoso, pero me hizo la vida más fácil. Ya con carro, el trayecto solo dura 1 hora. Ya no tenía que preocuparme por andar de pie en el camión, por asaltos, ni la lluvia. Pero desde la primera vez que me moví en auto, noté algo que me extrañó. En determinada parte de la autopista se sentía un frío realmente notorio, y solo ocurría en la mañana. Yo pasaba por ahí a las 6:30, cuando todavía estaba oscuro, y todas las mañanas en esa parte del camino sentía cómo bajaba la temperatura. No era mucha distancia, unos 100 metros, quizá, pero lo raro es que solo era en la mañana, porque por la tarde también pasaba por ahí, y no sentía ningún cambio en la temperatura. Pero la temperatura no era lo único raro de ese tramo. Había ocasiones que comenzaba a sentirme inquieto, como si alguien me estuviese vigilando. Realmente no sabría cómo explicar esa sensación, pero era como si durante esos 100 metros alguien se subiera al auto y me mirara fijamente. Luego de un par de semanas yo ya me alucinaba un poco. Cuando pasaba por ahí volteaba hacia todos los alrededores para ver si de casualidad había alguien escondiéndose entre los arbustos, pero nunca vi nadie. En una ocasión, por motivos de carga de trabajo, me tocó quedarme en la oficina hasta las 8 de la noche. Cuando iba de regreso a casa, había tráfico por la autopista. A mí me pareció extraño. Conforme avanzaba, podía ver a lo lejos luces como de patrulla o ambulancia. Resulta que justo en el tramo frío se había volteado un auto. La escena me pareció rara. Había 2 patrullas y una ambulancia. El auto estaba literalmente de cabeza. No le vi ninguna señal de que le hubieran chocado. En ese tramo no hay nada sólido con que impactarse. Yo no entendía de qué forma ese vehículo había terminado de cabeza. Lo más extraño de todo era que tanto el piloto como el copiloto permanecían dentro del auto, amarrados con el cinturón. No intentaban salir. El conductor aún estaba sosteniendo el volante. Cuando pasé al lado de una de las patrullas, pude ver el rostro del oficial. Tenía una expresión muy alarmante, como si hubiera visto algo aterrador. Pasaron los días. Una de esas mañanas el frío se volvió más intenso, tanto que hasta podía sacar vapor al exhalar por la boca. En esa ocasión se me empañó un poco el espejo retrovisor. No era mucho, pero instintivamente lo limpié de inmediato. Sin embargo, al hacerlo vi claramente a alguien sentado detrás de mí, una figura, una sombra sin una forma definida, un bulto negro. Mi impresión fue tal que casi giro sin sentido el auto, pero en un parpadeo la figura se desvaneció. Yo me orillé rápido y bajé del auto intentando tranquilizarme. Fuera del auto, a la intemperie. El frío calaba todavía más. Yo estaba temblando. Aún así intenté tranquilizarme. Luego revisé todo mi vehículo. Quizá parezca absurdo, pero hasta abrí la cajuela para ver que no hubiera nadie dentro. Me sentí tonto en ese momento, pero yo sentía la necesidad de descartar cualquier posibilidad por más absurda que parezca. Entré de nuevo en el auto y continué mi camino. No pude dejar de vigilar el asiento trasero hasta que llegué a mi trabajo. Cuando bajé del auto para entrar a la oficina, volteé a ver el carro para asegurarme que no hubiera nadie adentro. Decidí comentarlo a un compañero de trabajo, al del escritorio frente al mío. Él me comentó que sí le había tocado pasar por ahí, y que si también sabía del frío, me dijo que tuviera mucho cuidado, porque había visto algo dentro de mi carro. A lo mejor lo que sea que habite ahí, me quería hacer algo. Yo le dije que no creía eso, que tendría que tener demasiada mala suerte para que lo que fuera que ocurriese ahí me eligiera a mí entre los cientos o miles de conductores que pasaban por este lugar diario. Ya no me insistió, solo me dijo que tuviera cuidado, que esa clase de cosas no son para tomarlas a la ligera, porque podrían tornarse bastante peligrosas. Pensé en cambiar de ruta. Hasta me puse a ver en el Google Maps otras opciones. Sí había un par, pero el trayecto se haría más tardado. Por ende, tendría que levantarme más temprano, eso sin contar la gasolina extra que iba a gastar por rodear. Así que dejé esa idea de lado. Para este punto, ya le había agarrado tanta manía a ese tramo de la autopista
que cada noche antes de dormir en lo único que podía pensar era en que al despertar y dirigirme a mi trabajo tendría que pasar por esos horribles 100 metros que se volvían eternos. En la mañana, cuando me tocaba pasar por ahí, trataba de enfocarme únicamente en el camino, trataba de ignorar el frío que sentía y fingía que no me estaba sintiendo observado. Lo siguiente que me ocurrió ya es de locos, de verdad. Ni siquiera yo tengo claro qué fue lo que ocurrió, así que no intentaré darle una explicación. Simplemente lo diré tal cual lo experimenté. Me estaba dirigiendo al trabajo. Era un tanto más temprano de lo normal. Eran las 6 cuando pasé por ese tramo. De la nada una persona se me atravesó y la arrollé. Pisé los frenos. Bajé la velocidad lo suficiente para no pasarle por encima, o para no aventarlo, pero el golpe no lo pude evitar. Me orillé. No del todo, pero sí lo suficiente para evitar un choque. Me bajé corriendo, y no había nadie por ningún lado. Revisé mi auto, y sí tenía la abolladura del impacto que yo había visto y sentido. Entonces, revisé debajo del auto, y ahí estaba un señor. Le hablé, pero no me contestó. Le ayudé a salir y a ponerse de pie. Se veía herido, pero no de forma grave. Tenía raspaduras, pero no estaba sangrando. Yo le seguía preguntando si estaba bien, pero él no me contestaba, prácticamente. Tuve que empujarlo para que entrara en el auto y así poder llevarlo al hospital, porque esta persona no reaccionaba a ningún estímulo. Era como si estuviera completamente fuera de sí. Llamé a mi jefe para avisar lo que había pasado y luego le colgué. Ni siquiera me esperé a su respuesta, pues tenía que conducir rápido hacia el centro médico más cercano. Yo pensé que esta persona se había golpeado muy fuerte la cabeza y que por eso no me contestaba. Quizá estaba aturdido. A lo mejor le había roto los tímpanos por el impacto, no sé. Pensé cualquier cosa. Él, sin voltear a verme, solo dijo una cosa: quiero ir a casa, estoy perdido. Su voz era seca y vacía, sin emociones. Carecía totalmente de cualquier tipo de expresividad. No le presté mayor importancia, hasta que al girarme para intentar hablarle una vez más me di cuenta de que estaba yo solo en el vehículo. No había nadie sentado en el otro asiento. Había atropellado a un fantasma. Ese fantasma había estado sentado en mi auto, al lado mío, y yo no me había dado cuenta. Fue muy impactante para mí. Conduje el resto de la autopista fingiendo que nada de eso había pasado. Y en cuanto vi un Oxxo, me detuve en sus estacionamientos. Apagué el auto y me quedé en completo silencio intentando asimilar lo que acababa de suceder. Estuve ahí como una hora más o menos, hasta que un trabajador del Oxxo se me acercó y tocó la ventana. Yo volteé y bajé el vidrio. El muchacho amablemente me dijo que si yo o el otro no íbamos a comprar nada, que por favor nos moviéramos del estacionamiento. Yo le pregunté cuál otro. El muchacho se asomó intentando ver al asiento del copiloto. Cuando se dio cuenta de que yo estaba solo, me dijo que estaba seguro de que durante todo ese tiempo había visto a alguien sentado ahí. Me disculpé con el trabajador, encendí mi auto y, sin más que hacer, fui a mi trabajo. Al llegar mi hora de salida volví a revisar y, en efecto, la abolladura del impacto seguía ahí. No era una alucinación. Conduje a mi casa. En el trayecto no pude evitar acordarme del vehículo que se había volteado en ese tramo algunos días antes. Quizá el motivo de su volcadura había sido el mismo que casi me hace salirme de la autopista. Creo que iban a una velocidad alta. Vieron que alguien se les atravesó y al intentar esquivarle perdieron el control del vehículo y terminaron de cabeza. Sinceramente, no tengo idea de qué es lo que ocurre en esos escasos 100 metros. Debe haber algo que retenga a los espíritus de los que ahí fallecen. Todo el tema paranormal está muy por encima de mi comprensión, así que en realidad no puedo ofrecer una conclusión satisfactoria a mi experiencia. No creía en fantasmas, y en ese tramo de la autopista pude desengañarme y confirmar que los fantasmas sí existen. Antes de salir del lugar, la chamán me dijo: recuerda, cuando estés despierta en tus sueños, nunca preguntes por la hora, y tampoco menciones que sabes que estás dentro de un sueño. Si no violas ninguna de estas dos reglas, todo va a estar bien y saldrás a salvo. A ese punto, era poca mi confianza en la mujer, pues sentí que nada de lo prometido había funcionado, y que la justificación para que nada pasara era que yo no había tenido la mente suficientemente abierta para entrar en la experiencia que me prometieron. En fin, esa tarde salí con Noelia a comer, y todos los días después fue relativamente normal, hasta que la quinta noche
Me quedé dormida sin esperar que nada en especial sucediera, pero cuando desperté, no me encontraba en mi habitación, sino en un lugar extraño. Estaba en la azotea de un edificio, en una ciudad extraña. Había rocas enormes suspendidas en el aire, al igual que algunas estructuras, casas y edificios. Debajo, la gente y los coches transitaban con total normalidad. A nadie le llamaba la atención los objetos que levitaban en el aire, lo que la atmósfera suspendía en medio de la nada. Busqué una salida de la azotea. Peor, no había nada. Era solamente una base de concreto en un edificio. No había ningún otro objeto o manera aparente de acceder al lugar donde me desperté. Todo se sentía muy real, pero a la vez me percaté de que no estaba despierta. Lo curioso es que tampoco se sentía como si estuviera dormida. Cerré los ojos y noté que mi cuerpo empezó a hacerse más ligero. Pronto, mis pies no estaban tocando el suelo. Cuando me di cuenta de esto, volví a pisar el concreto de la azotea. Era divertido ir descubriendo lo que podía o no podía hacer. Era como empezar a andar en bicicleta y darte cuenta de las posibilidades que te rodean al aprender una nueva habilidad. Todo era estimulante y libre, pero había una sensación extraña en el aire, no sospechosa ni incómoda, sino inusual para mí por naturaleza. Pronto aprendí a mantener mi cuerpo levitando. Al igual que las rocas y las construcciones que se veían a la lejanía, bajé de la azotea despacio, como un globo de helio que se va quedando sin el gas que lo mantiene en las alturas. Y cuando llegué a la calle, la gente simplemente me ignoraba. Pasaba de mí de largo, y parecía que yo era como cualquiera de ellos, y que ellos preferían simplemente ignorar que yo había llegado volando. Era irrisorio para mí. Empecé a reírme, y la gente solamente pasaba de largo. Algunos me veían unos segundos con una expresión seria, pero nada más. Era increíble, como tener poderes, pues es un mundo onírico. Se sentía muy real. Tocaba mi piel con mis manos y sentía el calor en mí. Sentía la profundidad en mi visión, la ropa pegada a mi cuerpo, el calor de los zapatos en mis pies. Era muy divertido tener tanta libertad sobre mi cuerpo y sobre la física. Empecé a dar saltos de varios metros por las calles. Luego volé con algo de esfuerzo. Tocaba el suelo por algunos metros, pero cada vez me podía elevar más. Hubo un punto donde salté y me quedé varios minutos suspendida en el aire, flotando. Era muy cómodo. Me sentía como una nube en el cielo. Nadie me hacía caso y eso era genial. Era como invisible. La sensación era tan reconfortante que decidí quedarme flotando y no explorar más. No recuerdo mucho después de eso. Luego desperté. Abrí los ojos. Estaba de nuevo en mi cama. Me levanté emocionada y le conté todo por teléfono a Noelia. A ella le daba algo de miedo, pues pensaba que no había funcionado. Pero de igual manera me demostró entusiasmo al darse cuenta que podía acabar con las pesadillas que me eran frecuentes. A la noche siguiente, antes de quedarme dormida, pensé en el lugar al que quería ir, a esa ciudad destruida con fango y animales antropomórficos. Me daba bastante terror, pues todo se sentía muy real en los sueños, pero para mí era necesario familiarizarme con ese lugar para que ya no me diera miedo, para poder hacer algo desde ahí dentro. No sabía el qué exactamente, pero estaba decidida a entrar y explorarlo. Más temprano que tarde me quedé dormida. No estaba en el lugar en el que estuve pensando, sino en un pasillo. Era un lugar elegante. Estaba alfombrado por el suelo y el techo. Había candelabros dorados colgando de arriba. Las paredes tenían un estampado en colores guindas y platinados. Había puertas a los lados. Eran como de un roble oscuro. Los marcos eran de oro. Y al final del corredor, una gran puerta de estos mismos materiales. Empecé a caminar hacia ella, y las puertas a los costados se abrieron. De ellas empezaba a salir mucha gente. Personas, hombres y mujeres que vestían de traje y vestidos. Al ver a tanta gente a mi alrededor, noté que el pasillo era mucho más grande de lo que lo había percibido en primera instancia. Era un corredor muy amplio donde cabía bastante gente. Las personas que aparecieron caminaban en todas direcciones. Yo caminé hacia el frente, en dirección a las puertas al final del corredor. Este sueño se sentía muy diferente al anterior. Aquí no era tan libre. No había esa sensación de tener poderes. Sin embargo, todo se sentía aún más en mi cuerpo. Mis pies dolían del cansancio. No me di cuenta, pero había caminado ya durante mucho tiempo. Aún así,
La puerta a unos metros frente a mí no parecía estar más cerca. Caminaba sin llegar a ningún lado. Empecé a correr, pero aún a este paso apresurado. No me acercaba a ningún lugar. Incluso la puerta a la que intentaba llegar parecía más distante. Empecé a sentir una desesperación horrible. Tuve la sensación de que llevaba mucho tiempo ahí. No sabía si habían pasado minutos u horas, pero seguía teniendo en claro que estaba dentro de un sueño. La gente empezó a desaparecer. No sé a dónde habían ido, pero de cientos de personas. Ahora solo quedaban decenas, y el pasillo se estaba haciendo más pequeño. De pronto, me entró un miedo algo irracional a llevar mucho tiempo ahí. Pensé que posiblemente había caído en una especie de coma, y no podría despertar. Recordaba haber ido a dormir a eso de las 11 de la noche. Sin embargo, empezaba a sentir que ya había pasado días dentro de ese extraño sueño. ¿Qué hora es? 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 Se repetía constantemente en mi cabeza. Quería desesperadamente saber cuánto tiempo había pasado dentro de ese pasillo infinito, y sin darme cuenta, ya estaba repitiendo la pregunta en voz alta. La gente de alrededor se me quedaba viendo con una mirada sumamente extraña, como si hubieran descubierto un oscuro secreto de mí, como si estuviera ocultando mi psicopatía por fin revelada. Me eché a correr mientras todos me observaban. Esta vez sí pude avanzar. La gente de traje empezó a perseguirme, pero llegué a tiempo a la puerta de roble oscuro y marco de oro. La abrí, y después de eso no recuerdo nada más. Desperté exaltada, sudando. Era horrible, como si en realidad viniera de ese lugar. Solamente había dormido hora y media, y el sueño se sintió eterno. Era de madrugada, por lo que no le hablé a Noelia para contarle, sino hasta la mañana siguiente. Esa noche no pude dormir más por miedo a entrar en otra pesadilla que se sintiera demasiado larga. No quería volver a ese extraño mundo. Me daba temor percibir días enteros transcurrir en solo unos cuantos minutos. Empezó a darme ansiedad entrar en coma, dormir durante meses sin poder despertar. Lo peor es que dormir es inevitable, y tarde o temprano me enfrentaría de nuevo a esas extrañas pesadillas. En la mañana le conté todo a Noelia, y por la tarde fuimos a ver a Thelma. La mujer me dijo que tenía que mantener la calma en las pesadillas, aunque fueran demasiado vívidas, que no debí pensar en la hora, que el tiempo ahí es relativo, o más bien es un contrato que no existe, pues la dimensión de los sueños, a la que se accede en la fase REM, es totalmente ajena a lo que conocemos cuando estamos despiertos. La santera hizo otro ritual conmigo, el cual anularía los sueños lúcidos y me devolvería a los sueños normales. Pero había algo inevitable, una pesadilla más. Me dijo que tenía que acabar de raíz con el problema de las pesadillas frecuentes y que, de otra manera, no podría dormir tranquila de nuevo, sin más remedio que aceptar. Nos fuimos acabado el ritual, y la tarde empezaba a morir. Noelia se quedó conmigo, vigilaba mi sueño, y le pedí que me despertara si llegaba a dormir demasiado, aunque eso resultara en una contraindicación a lo dicho por la santera, quien afirmaba que el sueño durante una pesadilla no debe de ser interrumpido. Me costó más tiempo de lo normal, pero logré quedarme dormida. Desperté en el sueño de la fase REM, acostada sobre el suelo de una calle llena de fango. Era de noche, y los edificios alrededor estaban en ruinas. Era un escenario postapocalíptico, y supe que ese era el lugar de mis pesadillas frecuentes. Empecé a caminar por las desoladas calles, y muy pronto di con un corral, donde se encontraban hombres cerdo, los cuales estaban agachados comiendo algo. No quería acercarme demasiado, pero había una luz encendida que venía desde dentro de un edificio que no estaba tan destruido como los demás, y pronto supe que tenía que entrar a ese lugar. Pasé enseguida del corral. Los hombres cerdo no me hicieron caso. Lo peor es que me di cuenta de lo que comían. Eran partes cercenadas de personas, cadáveres, brazos, piernas, cabezas humanas. Era asqueroso y horripilante a la vez. Dentro del edificio, seguí un sendero de velas encendidas. Me di cuenta que estaba en el pasillo del sueño anterior, pero esta vez estaba en ruinas. El suelo y las paredes se encontraban destruidas. Parecía que hubieran pasado siglos desde que estuve ahí, o quizás simplemente era un lugar idéntico, pero este se encontraba muy descuidado. Había una vela apagada, pegada con cinta adhesiva a una de las puertas del pasillo. La abrí y llegué a un lugar totalmente diferente.
Una carnicería. Esta tienda estaba relativamente limpia. Había un olor a humedad, pero aparentemente no era un lugar abandonado. Caminé hacia el lugar donde se corta la carne y encontré la figura que me perseguía constantemente. Ese hombre gordo, con cabeza de cordero, el cual intentaba alcanzarme en mis pesadillas. La criatura estaba cortando carne en una mesa metálica. En un rincón del lugar había una pequeña pila de ropa interior femenina. Había mucha sangre en el suelo, y el machete del carnicero estaba totalmente empapado en sangre. Giró su cabeza de animal y me vio. En este movimiento, me dejó ver lo que cortaba encima de la mesa de metal cromado. Eran pequeños cuerpos de niñas, los cuales no pasaban de los 7 u 8 años de edad. Era horrible. Veía cabellos, dientes, dedos. Me entraron muchas ganas de vomitar y empecé a correr en la misma dirección en la que llegué. Pero el camino había cambiado por completo. Estaba en una especie de laberinto que cambiaba de forma constante. El suelo y las paredes eran de azulejos sucios, como los de un baño. Corría desesperadamente y empezaba a dejar atrás al hombre con cabeza de cordero, pero empecé a marearme. Mi vista se nubló. Mis pasos se hicieron muy lentos y pesados, y sin darme cuenta caí al suelo. Cuando desperté, estaba en una cocina muy sucia. Frente a mí, el hombre de cabeza de animal hacía cosas, rebanaba carne, cortaba brazos y piernas de cuerpos inertes. Yo estaba atada por correas de cuero a la pared. Me aterraba ver todo lo que ese hombre hacía. Me daba mucha repulsión verlo frente a mí y presenciar cómo su machete cortaba la carne de personas muertas. El sonido de los huesos, cartílagos y ligamentos cortándose era lo peor. Me taladraba en la cabeza y no podía taparme los oídos. Pasó tiempo, mucho. En realidad no sé cuánto, pero mi cuerpo empezó a cambiar. Creo que pasaron más de 30 años y cada día se sentía como en la vida real. Esas 3 décadas estuve atada a la pared por las correas de cuero. No comía ni bebía, no dormía ni descansaba. Solamente veía al hombre cortando cuerpos. Lo mismo durante años, durante toda una vida. Un día, estaba llorando. Cuando él se percató de esto, volteó a verme pero me ignoró. Vi su diferencia ante mi sufrimiento y empecé a cuestionarme algo muy importante en ese preciso momento. ¿Por qué alguien a quien no le importo tiene total derecho sobre mis emociones? ¿En qué momento le di ese poder a este hombre extraño? Después de que se encendiera ese pensamiento dentro de mi cabeza, el hombre cordero parecía estar asustado. Pensé que esto podría relacionarse a mi forma de salir de ahí, aunque sinceramente, después de tantos años pegada a la pared de esa cocina, ya no sabía si estaba en una pesadilla o en la vida real. El hombre cordero se me quedaba viendo. Luego lo llamé. Hablé con él por primera vez desde que lo veía. Realmente no se me había ocurrido. Pero ese día, no sé por qué razón, empezaba a ver las cosas de manera distinta. «Ven, acércate», le dije. Él lo hizo con suma cautela, y cuando estuvo lo suficientemente cerca de mí, le dije 2 palabras que hicieron que las correas de cuero desaparecieran de mis muñecas y mis tobillos. «Te perdono». El hombre cordero empezó a chillar de manera ensordecedora y a cortar su propio cuerpo con el machete que portaba. Luego me di cuenta que ya no estaba atada a las correas. El hombre cayó al suelo muerto por su propia mano. Luego caminé hacia la salida. Afuera estaba lloviendo y el barro de la calle empezaba a desbancarse. Los hombres cerdos salieron corriendo del corral. Había una puerta que antes no estaba, una puerta de roble oscuro con un marco dorado, que aparentemente no conducía hacia ningún lado. Sin embargo, decidí abrirla. Al tomar la perilla desperté. La televisión estaba encendida y el cuarto a oscuras, solamente iluminado por la pantalla, que transmitía un anuncio de teletienda. A mi lado estaba Noelia, mi novia, dormida junto a mí. Vi la hora y solamente habían pasado 2 horas desde que había logrado conciliar el sueño. 2 horas que se sintieron como más de 30 años en esa horrible pesadilla. Estaba muy cansada y quería seguir durmiendo. Abracé por la espalda a Noelia y en cuestión de segundos volví a dormirme. Esta vez sin miedo a volver a tener pesadillas. A la mañana siguiente le conté todo el sueño a mi pareja. Le dije sobre la sensación de haber pasado 30 años ahí, pero era reconfortante volver a la realidad. Meses después, mi madre me dijo que nos mudaríamos y empezamos a empacar todo. No nos iríamos lejos, solamente a otra parte de la ciudad, donde las calles eran más seguras.
pues la delincuencia había aumentado y eso era algo que le preocupaba bastante a mi madre. 2 meses después, desempacando, descubrí una caja llena de papeles, documentos y fotografías. Muchas me resultaban desconocidas y la mayoría estaban rotas y llenas de polvo. Mi madre me dijo que podía tirar la caja y que no sabía por qué seguía conservándolas ahí, por pura curiosidad. Me puse a ver las fotos y me encontré con una de un hombre que se encontraba en un campo. Detrás de él se alcanzaba a ver un corral lleno de corderos. En su mano derecha, un machete, el cual parecía tratar de ocultar para la foto. Era obvio. Era el hombre de mis pesadillas. Fui con la foto hacia el interior de la casa y le pregunté a mi madre si quién era esa persona. Su gesto cambió radicalmente. Hubo una sorpresa extraña en su cara y me dijo que si no recordaba quién era él. Yo respondí que no. Ella me miró a los ojos y me dijo que él era mi padre.